y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Vamos a orar, hermanos. Dios de toda misericordia, de toda gracia, en esta tarde, Señor, nos acercamos a ti con humildad de corazón, porque queremos honrarte, Señor, queremos glorificarte, que tú, Señor, seas conocido y reconocido como el Dios vivo y verdadero, el Rey creador del universo, nuestro Señor y Salvador. Pero también, Padre, nos acercamos a ti para pedir tu ayuda al exponer la palabra a esta tu iglesia. Quiero pedirte, Señor, que tú me uses, que, Señor, hables a través de mí, que tu Espíritu Santo fluya en medio de nosotros. Y ruego, Padre, para que esta palabra que hoy se va a predicar sea una palabra que nos edifique, nos desafíe, una palabra que podamos poner en práctica, Señor. Padre Santo, prepara nuestra mente, oído, corazón para recibir esta palabra. Y, Señor, que no solamente la recibamos, sino que la pongamos en práctica. Te lo rogamos con todo nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El mensaje, hermanos, en esta tarde lo he titulado: La vida cristiana se vive con disciplina. La vida cristiana se vive con disciplina. Y para poder introducir este tema, quiero decirles que toda meta, todo proyecto, todo objetivo en la vida no se logra automáticamente, sino que siempre requiere de disciplina y perseverancia. Según la naturaleza de la meta que tengamos, entonces va a ser también lo que determine el tipo de disciplina que se va a emplear o que se va a necesitar para lograr esa meta, ese reto, proyecto o desafío. Por ejemplo, para lograr ser un buen profesionista en alguna rama del saber, se requiere perseverancia, disciplina en los estudios. Si no hay disciplina, no se logrará ser un excelente profesionista. Habrá quienes son profesionistas, pero no excelentes profesionistas. Hermanos queridos, se requiere de disciplina para poder ser un excelente profesionista. En el primer culto estaba sentado aquí al frente el doctor Alan Larrañaga, y, amados hermanos, yo le preguntaba, porque él está ahorita pues estudiando su especialidad. Él pronto será un internista y no lo hemos visto seguido porque empezó su especialidad y pues tiene que estar metido en el hospital. Ocasionalmente podrá venir porque tendrá chance de descansar y venir, y esta mañana aquí estuvo. Y yo le pregunté desde aquí, ¿ha sido fácil eso? ¿Ha sido agotador? ¿Cansado? Porque se requiere disciplina, hermanos, y perseverancia. Porque tengo entendido que el doctor Alan no quiere ser un doctorcito más de la lista, quiere ser un buen médico. Y mis amados hermanos, esto es para todos los que estamos aquí. Si usted quiere ser una buena maestra porque estudia para ello, o un buen ingeniero, tiene que ser disciplinada o disciplinado en ello. Si no, va a ser uno más del montón. Y de esos hay muchos, hermanos, por doquier. También se requiere disciplina para otras cosas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que nos estamos pasando de peso, pues tenemos entonces que estabilizar ese peso y bajarlo, lo que ya nos sobra. Pero ¿qué pasa? Vamos, ¿verdad?, para establecer una meta y una dieta y un nuevo sistema de nutrición y de comer. Pero si no nos disciplinamos en ello, pues seguiremos igual, y por eso muchos estamos como estamos, porque lo hemos intentado, pero no tenemos disciplina y lo hemos botado. Y no hemos logrado, hermanos, el anhelo del corazón. No hemos logrado el propósito, el objetivo. No hemos logrado la meta. Y mis amados hermanos, quiero decirles que por falta de disciplina,
¿verdad? Descuidamos nuestra salud, descuidamos nuestros estudios, descuidamos nuestro peso, descuidamos la alimentación. Y amados hermanos, pues eso es terrible. Pero quiero decirle que de manera similar en la vida cristiana, escúchelo bien, también es necesaria la disciplina para que usted pueda crecer, para que pueda madurar, para que pueda convertirse en una cristiana o cristiano de primera y no de cuarta o de quinta. Necesita disciplina, disciplina para congregarse, disciplina para poner a Dios en primer lugar, disciplina para leer la palabra, disciplina para orar, disciplina para, hermanos, apoyar en algún ministerio o en el ministerio que Dios le dio. No es automática, hermanos, la madurez. Se necesita disciplina, mis amados hermanos. Y déjeme decirle que en la vida cristiana es necesaria la disciplina. Y al respecto, el apóstol Pablo dice, precisamente lo acabo de leer, todo aquel que lucha por algo, pues se abstiene de muchas cosas. Y Pablo dice, bueno, y los atletas, los deportistas, se abstienen de algo, ¿verdad? De algo para recibir una corona corruptible. Pero luego cambia al sentido espiritual y dice, nosotros para recibir una corona incorruptible de gloria que habremos de recibir de las benditas manos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Y por lo tanto, dice el apóstol Pablo, pues hay que disciplinarnos, hermanos, para poder ser catalogados por Dios, por cristianos de primera, por cristianos que viven la verdadera vida cristiana. Yo le pregunto a usted, hermano, cuando usted dice que tiene 20 o 15, yo tengo algunos hermanos aquí en la iglesia que van en su vida cristiana, igual que los años que yo llevo aquí. Pero hay muchos de ustedes, y lo digo con mucha pena y con mucho respeto, los veo igualitos cuando los conocí, igualititos. Incluso algunos hasta 3 pasos hacia atrás. Siendo ya maestros, debiendo ser ya los líderes oficiales de esta iglesia, los veo como el cangrejo a muchos cristianos, en lugar de ir para adelante van para atrás. Y han pasado 15, 20 años aquí conmigo y están en el mismo nivel espiritual. Algunos hasta más fríos, a punto de caer en un estado de congelamiento y refrigeración permanente, porque no han sido disciplinados. En el mensaje del día de hoy, hermanos, les voy a predicar sobre la necesidad que tenemos los cristianos de llevar una verdadera vida cristiana disciplinada, que de verdad agrade a Dios. ¿Qué debemos hacer para llevar una vida cristiana disciplinada? Y bueno, precisamente de las palabras del apóstol Pablo a los Corintios, vamos a encontrar aquí 4 cosas que debemos hacer para tener una vida cristiana de verdad y además disciplinada. Número 1, un cristiano verdadero se abstiene de todo aquello que no contribuye a su formación. Un cristiano verdadero se abstiene de todo aquello que no contribuye para su formación. Déjeme decirle que lo primero que el apóstol Pablo nos comparte y que sin duda todos sabemos acerca de esta verdad es que todo aquel que lucha por algo, de todo se abstiene. Esto siempre ha sido verdad en todos los tiempos. Fue verdad desde antes de que existiera el apóstol Pablo. Seguía siendo verdad en el tiempo del apóstol Pablo y en la actualidad, aún después de Pablo y en nuestro propio tiempo, sigue siendo una verdad. Hay que abstenernos de todo aquello que no nos ayuda, hermanos, en la formación de la vida cristiana. Hay que desechar de nuestra vida todo aquello que no le agrada a Dios y que en lugar de llevarnos a crecer nos está estancando. Por ejemplo, un deportista de alto rendimiento, para tener buena condición física, para que se pueda desplazar en la disciplina o en el deporte que practica,
Tiene que abstenerse de consumir alimentos grasosos y también alimentos con altas calorías. Debe también abstenerse, por ejemplo, un deportista de los buenos se tiene que abstener de las ricas pizzas, de la hamburguesa, de frijoles con grasita, de comer carnitas de puerco, etcétera y etcétera, y de comer incluso alimentos con muchos condimentos, y hasta en lo que es apropiado para su dieta tiene que consumirlo en porciones que no rebasen las cantidades que le pidió, ¿verdad? Y que le estableció el nutriólogo. Y todo esto, ¿para qué? Pues para que su condición y rendimiento en el deporte sea lo más adecuado. Y también esta mañana aquí, por ahí en medio, estaba sentado más atrás Aarón, un chico que está, como dicen en el norte, bien trabado. Por allá estaba. Y él está próximo a entrar a unas competencias, me parece que en septiembre, octubre, por ahí. Y ya tiene como 3 meses cuidándose. Y de repente anda aquí con los muchachos y le invitan que las carnitas, que la hamburguesa, que el hot dog, que el espagueti bien rico cocinado. Y nomás se le queda viendo, dice. Yo creo que se ha de quedar con unas ganas tremendas de consumir aquello. Porque mientras que él no come, los demás, ¿verdad? Como dicen en mi pueblo, nos atascamos ahí. ¿Y sabe qué? ¿Por qué lo hace? Porque él quiere llegar a su competencia en la mejor condición física posible, quiere ganar. Y bueno, dice Pablo, algunos por una corona corruptible. Y en el caso de Aarón, aunque no se me ofendió, dije, pues él está compitiendo por algo que se va a pudrir, que algo que si le dan un trofeo, con el tiempo se va a hacer mohoso, si le dan una placa también se va a hacer mohosa, si le dan un papel se va a hacer todo feo, gris, oscuro. Y bueno, pues, pero están luchando por eso. Otros están luchando por la fama, por el aplauso, por el reconocimiento. Quizá él también esté por eso, no lo sé. Pero sabe una cosa, en la vida cristiana también tenemos que abstenernos de muchas cosas para que entonces Dios nuestro Padre y el resto de la gente en la tierra nos pueda ver a usted y a mí como verdaderos cristianos, hijos de Dios. Hay veces, hermanos, que la gente aquí en nuestra iglesia, ¿verdad?, se jacta de decir que tienen 15, 20, 30 años de convertidos y que son miembros de la primera iglesia heroica bautista de aquí de Veracruz, porque fue la primera y que no sé, le echan un montón de rollo ahí. Y yo a veces cuando los escucho quisiera decir, ni anden diciendo que son de esta iglesia, porque a veces su vida dice todo lo contrario, hermanos. Porque en lugar de abstenerse y vivir como Dios manda en su palabra, viven la vida completamente libertina, sin tener a Dios en primer lugar en su vida. Así que, amados hermanos, de la misma manera que un deportista lo hace, que un atleta lo hace y se prepara y se abstiene de tantas cosas que le pueden dañar para su rendimiento, la vida cristiana también exige lo mismo. El creyente como usted y yo, que hemos creído en Jesucristo, tenemos que abstenernos también. Y escuche bien de qué nos tenemos que abstener. Nos tenemos que abstener de toda conducta y de todo pecado que cometamos y que de alguna manera contamina nuestra vida. Pues si no hacemos eso, el mismo pecado, hermanos, no nos va a permitir tener una vida disciplinada que vaya de triunfo en triunfo o de victoria en victoria, sino que cada vez más será usted y yo una persona que en vez de crecer y mejorar en nuestra dependencia con Dios y en la santidad de vida, estaremos siempre de mal en peor. Preguntémonos en esta tarde, ¿de qué cosas usted y yo nos tenemos que abstener? ¿Cuáles son esas cosas que no le agradan a Dios y que no están contribuyendo para el bienestar de nuestra vida cristiana? Y mis amados hermanos, yo no necesito irle a preguntar a su casa, a ver, hermano, deme su lista para saber qué cosas son con las que usted batalla, de conducta pecaminosa, de cosas que no están bien, de cosas que la Biblia y Dios reprueban. Yo no voy a ir, pero usted tiene la suficiente capacidad de hacerlo y de examinarse a sí mismo. En lugar de andar examinando a la tía, a la hermana, al hermano, al pastor y a otros, examínese usted y descubra de qué cosas usted se tiene que abstener, porque usted quiere vivir la vida
como un verdadero cristiano, como un cristiano disciplinado y como un cristiano de verdad. En segundo lugar, un cristiano verdadero tiene metas definidas e incorruptibles. Tiene metas definidas e incorruptibles. Después, hermanos, de decir el apóstol Pablo que todo aquel que lucha por algo se tiene que abstener de muchas cosas, ilustrando esto con las exigencias precisamente de los deportes y la importancia de abstenerse de todo lo que no contribuye al desarrollo espiritual y físico. Ahora, hablando del desarrollo cristiano y espiritual, ahora el apóstol Pablo añade y dice: ellos, los deportistas, a la verdad se cuidan o se abstienen de ciertas cosas para recibir un premio, una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Una corona, hermanos, no hecha por manos de hombres. Una corona que habremos de recibir de las manos preciosas de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Y no solo yo, sino también usted, si realmente vivimos la vida verdaderamente como cristianos. Desde que se llevaron a cabo, hermanos, las primeras Olimpiadas allá en Grecia, en el año 776 antes de Cristo, el premio que se daba al que ganaba la olimpiada era una simple corona de hojas verdes de olivo. Y así siguió siendo por los primeros 2 o 3 siglos. En los tiempos del apóstol Pablo, hermanos, así era. Se les premiaba a los ganadores con una corona de laurel, con una corona de olivo incluso. Y amados hermanos, es a este tipo de premio que el apóstol Pablo describe como una corona corruptible, que en pocos días se marchitaba, que ya no conservaba su verdor. Y aunque en el día de hoy los premios son medallas o trofeos, incluso algunos de oro, finalmente y con todo, no son nada comparables con la corona incorruptible, gloriosa y celestial que han de recibir los que perseveren en la carrera de la vida cristiana. Así que, mis amados hermanos, yo le pregunto en esta mañana, ¿a qué usted le está tirando? A un reconocimiento. Por eso a lo mejor es una persona bien clavada y bien metida en su trabajo, porque quiere que le aplauden, porque quiere que le den un reconocimiento, porque quiere un trofeo, porque quiere una medalla, porque quiere dinero. ¿A qué le está tirando? Y qué bueno que se disciplina para obtener un premio, pero déjeme decirle que esos premios son perecederos, se van a acabar un día. El verdadero premio al cual usted y yo estamos aspirando, añorando y deseando tener en las manos debe ser la corona incorruptible de gloria que Cristo nos habrá de dar. A eso le debemos de tirar. Porque, mis amados hermanos, cuando uno muere, la familia tira todo a la basura. La familia regala todo. Cuando yo era un chamaquito como de 12, 13 años, íbamos a los basureros, mis hermanos y yo, porque éramos muy pobres, a buscar qué comer, a buscar qué encontrábamos por ahí. Mira hasta dónde llegué. Y muchas veces abrimos bolsas de basura y encontramos medallas, encontramos trofeos todos oxidados, encontramos diplomas todos amarillentos, y supongo que eran de alguien que se murió y que la familia los botó a la basura. Yo tengo, hermanos, ahí en mi oficina, en un espacio, un lugarcito donde tengo un alto así de cuadros, reconocimientos, placas y quién sabe qué me han dado en algunos lugares. He ido algunas veces a consultorios o a oficinas de gobierno o con otros pastores y tienen una pared tapizada de puros reconocimientos, aunque no hagan nada en la vida pastoral, pero ahí los tienen todos los reconocimientos, que han estudiado aquí, que han estudiado allá, que han tomado este curso y por acá. Lo mismo médicos, ingenieros, profesionistas. He ido y a veces no sirven para nada esa gente, pero ahí tienen todos sus reconocimientos. Pero el día que se mueren, eso se va a la basura, porque es perecedero. Incluso los aplausos se quedan aquí en la tierra. Todo se queda aquí, nada nos llevamos. Lo único que nos aguarda y nos espera en la patria celestial es la corona incorruptible de gloria. Y amados hermanos, Pablo dice, ellos, los deportistas, se enfocan, trabajan, se disciplinan
para obtener un premio que se va a echar a perder. Pero dice, nosotros en cambio peleamos, luchamos por un premio que durará para siempre. Y dice Pablo, así que yo no corro como quien corre a la aventura, ni voy tirándole golpes al aire como si me estuviera peleando con algo. Dice, yo sé para dónde voy, yo sé por qué lucho, yo sé que persigo. Yo te pregunto, ¿sabrás tú por qué estás peleando y luchando en esta tierra? Porque si es así, gloria al Señor. Pero sabe una cosa, en las iglesias, y esta no es la excepción, hay mucha gente que está buscando coronas y trofeos terrenales, corruptibles, que por la humedad y por las sales minerales y el agua y otros factores van a terminar deteriorándose. Y no están buscando muchos cristianos la corona incorruptible de gloria. Nuestra meta, queridos hermanos, no son las hojas de olivo, ni siquiera el oro de los trofeos, ni siquiera el oro de esas medallas. Nuestra meta y premio es Dios y su cielo eterno. Así que, mis amados hermanos, esta es la corona incorruptible que Dios da a los que llegan a la meta. Les da la entrada al cielo eterno. Esta es la meta que todo cristiano de manera disciplinada debe seguir y debe también añorar, pues de lo contrario solamente estaremos viviendo a la aventura, solamente estaremos viviendo la vida a su propia suerte, quizá llenos de logros terrenales y materiales, pero sin gozar de la dádiva celestial, es decir, sin la corona incorruptible de gloria. Y yo te pregunto, hermana, hermano, joven y señorita, ¿a qué clase de premio o corona aspiras? ¿Qué clase de premio o corona estás buscando aquí en la tierra? ¿Estás buscando algo terrenal o la corona de gloria que está reservada para ti y para mí en los cielos? Y vale la pena sentarnos a pensar seriamente. Yo no estoy diciendo que ninguna hermana o hermano que tiene un trabajo digno lo deje. Siga en ello. Pero atrévase a buscar la corona incorruptible más que los premios perecederos y terrenales de este mundo. ¿De qué le va a servir a usted, hermana, hermano, cuando tenga 70 años, si es que llega, o 75 u 80, y estar en su casa sentadita o sentadito y ver un diploma que le dieron y un trofeo que se ganó, una medalla, quién sabe por cuántos años de servicio? Se va a morir usted y esas cosas se van a ir a la basura. O si hay un hijo más vivo que a veces los hay, pues va a agarrar eso y lo va a vender para que le den algo. Pero nada se va a llevar. ¿Sabe por qué? Porque nada trajo. Pero qué hermoso es llegar a la presencia, a la gloria, a la patria celestial y recibir de las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores nuestra corona incorruptible de gloria, la que durará para siempre. Así que, hermanos, hemos dicho dos cosas. Un cristiano verdadero es aquel que se abstiene de todo lo que le estorba para su formación de la vida cristiana. Y número dos, un cristiano verdadero es aquel que tiene metas definidas e incorruptibles como su corona incorruptible de gloria. Número tres, un cristiano verdadero no se deja dominar por el pecado. Un cristiano verdadero, y subrayo y resubrayo esta palabra, porque cristianos hay muchos, incluso diría yo, cristinos hay muchos, pero cristianos muy pocos. ¿De cuál somos usted y yo? ¿De los de a verdad o de los de a mentiritas o de los de a ratos? ¿Qué clase de cristianos somos? Porque un cristiano verdadero no se deja dominar por el pecado. El apóstol Pablo, hermanos, en 1 Corintios 9:26 y parte del 27 dice: de esta manera peleo, dice, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Y según la versión NBI, la nueva versión internacional, dice, yo no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo, lo domino y lo controlo, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Hermanos, una de las dos cosas enfatizadas por Pablo en estas palabras es el verdadero dominio que el apóstol Pablo ejercía sobre su propia vida, sobre su propio cuerpo.
Se refirió a ello, hermanos, al estar él pendiente de toda reacción o de toda acción que llevaba a cabo con su conducta diaria. Porque ¿sabe qué? El apóstol Pablo quería dejarnos un legado, una enseñanza, pero también un testimonio de haber sido un cristiano de primera, un cristiano de verdad. Y él decía que tenemos que tener cuidado con nuestro cuerpo, con nuestra vida, para que no seamos, ¿verdad?, gente que caiga en pecado. Y él decía, ¿saben cómo le hago para no caer en pecado? Pongo dominio y control sobre mi vida. Y esto es lo que se necesita hacer, hermanos, para que usted y yo seamos conocidos, y todos en esta iglesia seamos conocidos por cristianos de verdad, por cristianos de primer nivel. Pues necesitamos tener mucho cuidado con el pecado y no dejarnos dominar por él. El cristiano verdadero, ante este tipo de posibilidades de pecar, dice aquí que no se debe dejar dominar, sino que debe ejercer dominio propio sobre su comportamiento, incluyendo cualquier desvarío o pecado en su vida y conducta que lo lleve a ofender a Dios. Un cristiano verdadero está pendiente de su propia vida, no de los demás, primero de la suya, para observar en qué cosas anda metido, qué cosas está haciendo, qué cosas está hablando, qué cosas está viendo, para que entonces el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos redarguya y le hagamos caso a su voz, que nos dice, hey, detente, cuidado con eso, eso no es para ti, tú eres un hijo de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, hermanos, no somos cristianos verdaderos del 100%? Pues caemos fácilmente en el pecado y caemos una y otra y otra. Y a veces, como dice la canción, tropezamos hasta con la misma piedra 1000 veces. Pablo dice de sí mismo, golpeo mi cuerpo y lo domino. Ahora quiero decirles que esto de golpearse el cuerpo no era algo literal. Él no se andaba lastimando, no traía un látigo en la mano para pegarse en el cuerpo, ni tampoco se andaba encadenando o amarrando con instrumentos de tortura, sino que se refiere a que también, hermanos, con su cuerpo estaba luchando contra el pecado, el cual siempre de alguna manera busca dominarle. Pero lo más relevante que él dice en cuanto a estas cosas, dice que Pablo lo tenía a su cuerpo bien dominado. Yo domino, pongo mi cuerpo en servidumbre. Una vez más, no necesitamos amarrarnos y encadenarnos y no salir de la casa para no ser propensos a caer en el pecado. Donde quiera que andemos, tenemos que trabajar con el dominio propio y de saber claramente que tal o cual cosa que estamos a punto de hacer, incluso de hablar, pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos dé el poder para refrenarnos en ese pecado, en esa acción. Yo, hermanos, en este sentido quiero decirle a la juventud de esta iglesia particularmente que como ustedes, jovencitos de esta iglesia, cómo necesitan de esto. Porque con una facilidad ustedes, yo los he escuchado, se les salen unas palabrotas de ese tamaño que parecen boleritos de la Ciudad de México que andan en las calles. Los boleritos de la Ciudad de México que crecieron en la calle, hermanos, son tremendos. Pobrecitos porque crecieron en esa condición, pero son maldicientos, drogadictos, rebeldes, peleoneros y quién sabe qué tanta cosa por todo lo que hubo detrás de su vida. Pero hay veces que los jóvenes de nuestra iglesia, incluyendo señoritas de esta iglesia, no tienen control sobre su lengua ni sobre algunas acciones que andan por ahí cometiendo. Y no solamente los jóvenes, también habemos adultos en esta lista. Un verdadero cristiano se cuida de la influencia del pecado. Ahora como cristianos, hermana, hermano, jóvenes que están aquí, tenemos el recurso, escúchalo bien, tenemos el recurso, las herramientas para no ser dominados por el pecado. Ahora tenemos, hermanos, el dominio sobre el pecado. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Tenemos, hermanos, esta espada que es la palabra de Dios que nos nutre, que nos defiende, que nos habla.
Tenemos todo, hermanos, para que procuremos el bien de nuestra vida personal y de nuestra vida cristiana. Mis amados hermanos, por haber creído en Jesucristo, escúchalo bien, y recibirlo como Señor y Salvador, contamos ya con el auxilio constante, permanente de su Espíritu Santo, que ahora el Espíritu ha pasado a morar en nuestros corazones, y entre las operaciones y trabajo que Él hace es capacitarnos a ti y a mí para luchar contra las reacciones que el mismo pecado impone a nuestra naturaleza humana. Por lo tanto, no se deje usted, hombre, mujer, joven y señorita, no se deje dominar por Satanás, por el pecado. Usted puede decir, como el apóstol Pablo, que a su cuerpo lo tiene completamente dominado. Obviamente, ese poder para dominar el cuerpo y las acciones del cuerpo y de la vida y de la lengua y de los ojos y de las manos y de los pies, viene con el poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo actúa si nosotros lo dejamos actuar. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos está hablando y diciendo, hey, eso que andas haciendo, eso que vas a hacer, eso que dijiste, eso que estás a punto de cometer, no es lo correcto? Y lo ignoramos. Y vamos y nos atascamos en el pecado y hacemos de las nuestras. Y después tenemos consecuencias. Yo le pregunto, hermano, en esta tarde, ¿tiene usted dominio y control total contra su cuerpo? Principalmente cuando su cuerpo está tratando de llevarle a desobedecer y a pecar ante los ojos de Dios. ¿Realmente usted tiene dominio sobre su cuerpo, sobre sus acciones, sobre su conducta? Porque si lo está teniendo, gloria a Dios por ello, porque entonces usted es una cristiana o cristiano de primera. Es un cristiano de verdad. Pero si usted no pinta ninguna diferencia cuando anda por ahí, aquí es bien fácil ser cristiano. ¿Sabía usted? Aquí es bien fácil ser cristiano, porque pues aquí todos nos portamos bien, aunque sea medio hipócritamente nos sonreímos y cosas por el estilo, pero que los conozcan allá en la casa, en el trabajo, en la oficina, en la calle, en la escuela. Allá somos realmente de una sola pieza, allá sí demostramos quién verdaderamente somos, y luego hasta pena da que algunos de esos muchachos que se portan mal, y hermanos y hermanas que se portan mal en su trabajo, en su escuela, donde estén, luego de repente por ahí, por alguna circunstancia, alguien les dice, oye, y tú eres cristiana, y tú eres cristiano, y ¿qué dice uno? Trágame tierra, porque toda la vida le he dado un muy mal testimonio a estos compañeros. ¿Y qué dice uno? No, pues sí, yo voy a la iglesia, se la tratan de sacar por ahí. Sí, pues yo voy a la iglesia, ya es que mi mamá era cristiana, entonces me llevó y pues ahí voy, pero en realidad yo no estoy muy metido, aunque sí están. Pero como andan bien mal y dando un mal testimonio, no haya ni dónde meterse. Yo le pregunto a usted entonces, para pasar al último punto, ¿tiene usted dominio y control total contra su cuerpo? Principalmente cuando su mismo cuerpo, ¿verdad?, y la tentación le llevan a desobedecer o a pecar ante los ojos de Dios. ¿Tiene usted control? Porque si es así, gloria a Dios, vamos por buen camino. En cuarto y último lugar, un cristiano verdadero muestra congruencia entre lo que cree y lo que vive. Un cristiano verdadero muestra congruencia entre lo que cree y lo que vive, usando las mismas palabras del apóstol Pablo que dicen, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y la Nueva Versión Internacional de este mismo versículo dice, no lucho como quien va dando golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Hay cosas, hermanos, que se deben tomar en consideración en relación a la vida cristiana. Pablo expresa que de nada serviría, que habiendo sido heraldo o predicador de otros, que luego por no cuidar su vida cristiana, él mismo venga a ser eliminado o descalificado. Qué terrible, hermanos. Y eso está diciendo, pues sí, muy bonito para predicar y para hablar, pero en mi vida diaria
vivo todo lo contrario de lo que enseño y de lo que predico. Y sabe una cosa, estamos infestados, llenos los templos de cristianos que por un lado creen una cosa pero viven otra cosa. Que aquí muy santurrones cantan y hasta lloran y se desmayan y se tiran al suelo en unas iglesias y en otras brincan y saltan, y yo no me enojo por eso, pues cada quien su vida. Y se llenan de gozo, y que ahora sí, este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar, y se desbaratan y corren y brincan y hacen un montón de cosas. Pero saliendo de esa puerta empiezan a pelear con el papá, con la mamá. El sábado anterior vinieron de una borrachera, iba a decir otra palabra muy fea, ¿eh? Vinieron de una borrachera. Y aquí están muy santurrones el domingo. O allá, hermanos, pelearon, hicieron y deshicieron en su trabajo, en su escuela. Y aquí, muy dignos. Porque predican una cosa, pero viven otra. Que Dios, hermanos, nos ayude a nosotros para ser cristianos de una sola pieza. Que Dios nos ayude. Pero sabe una cosa, Dios no va a hacer nada si usted no le permite que Él corrija nuestras vidas. Hermanos, todos los que estamos aquí, sin excepción, todos tenemos áreas de la vida con las que estamos batallando. Algunos con la lengua, algunos con los ojos, algunos con estas manos, algunos con un pensamiento, ¿verdad?, lujurioso o perjudicial contra la gente, qué sé yo. Pero todos tenemos áreas de la vida con las cuales estamos batallando. Pero tengan mucho cuidado, porque a veces hablamos muy bonito y predicamos muy bonito y enseñamos muy bonito, pero nuestra vida dice otra cosa. Dice el apóstol Pablo que él tenía miedo, escuchen esta palabra, tenía miedo de ser descalificado o de ser eliminado. Dice, ¿cómo va a ser posible que habiendo sido heraldo? La palabra heraldo quiere decir pues alguien que publica, un predicador del tiempo del Antiguo Testamento. ¿Cómo habiendo sido yo un profeta más o menos así para predicar con poder el evangelio y predicándole a mucha gente y de repente venga a ser eliminado? Ahora yo quiero nada más aclarar que estoy hablando de una eliminación temporal, de una pérdida no de la salvación, sino de la comunión con Dios. En el primer culto me tomé más tiempo y expliqué que nosotros no creemos en la pérdida de la salvación, los bautistas. Una persona que verdaderamente se entregó a Cristo, y no que se entregó porque le picaron las costillas o la mamá le dijo, ándale, levanta la mano, no. Uno que se entregó verdaderamente a Cristo, quedó su nombre escrito en el libro de la vida para siempre. No hay evidencia bíblica que el Señor ande borroneando y tachoneando el nombre de Jaime cada rato que peca, no, porque si creyéramos de esa manera, pues entonces yo estaría perdiendo la salvación cada rato, porque cada rato peco. La salvación la dio Cristo por su sacrificio en la cruz, y la dio una vez y para siempre. ¿O acaso Cristo fue crucificado 1000 veces? No, una sola vez, fue suficiente. Yo soy salvo por la sangre de Cristo, por haber creído en Él. Pero cada vez que yo cometo un pecado y que no vivo de acuerdo a lo que predico, pierdo mi comunión con Dios. Pero sabe una cosa, no dejo ser un hijo de Dios. Y se lo voy a explicar más fácil. Los que somos papás y tenemos hijos, los hijos a veces se portan bien mal, ¿o no? Y hacen cosas indebidas, sobre todo cuando están en la edad como la de Hugo, como la de Jared, como esos jovencitos, ¿verdad?, que están aquí. Y aún en la edad de Daniel también, hay de repente que la regamos un montón. Y ofendemos a nuestros padres y los lastimamos. Pero por ejemplo, Lulú, aquí está Lulú. Si este muchachito de barbas aquí se porta mal y es rebelde contigo y grosero, y te hace berrinche y te ofende y te lastima, te pregunto, ¿deja de ser tu hijo? Y aunque él vaya al registro civil y les diga, bórrenme el nombre de mi madre, ya no la quiero, ¿dejará de ser tu hijo? Rosa Isela, tus hijas, si un día se rebelaran y ya no quieran ser tus hijas, lo podrán hacer, lo podrán ir al registro civil, pero dejarán de ser tus hijas. Lo mismo sucede con un cristiano que de verdad se entregó a Cristo. De repente pecamos y la regamos bien feo con Dios y lo ofendemos, pero no dejamos de ser sus hijos, jamás.
Nada más que hay una condición para volver a recuperar nuestro estado original, nuestra comunión con Dios, que fue la que se rompió y la que se perdió, y junto con ellos se pierden hasta bendiciones. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, cuando pecamos, cuando no estamos viviendo en congruencia con lo que predicamos y creemos y sabemos que estamos bien mal y que la andamos regando y que no somos cristianos, y ahora que estemos demostrando una verdadera vida cristiana, hay remedio, y el remedio es arrepentirnos de ello, venir con Dios y decirle: Padre, perdóname, y apartarnos de esa conducta, para que entonces se recupere la comunión con Dios. Porque la salvación, repito, no se pierde la bendición temporal, o se pierde también, hermanos, la comunión con Dios de manera temporal. Pero si usted se acerca a Dios con humildad de corazón y le pide perdón, hermanos, la comunión se restablece, la conexión se restablece. Por eso es necesario analizar cómo andamos viviendo. Porque hay veces, hermanos, que uno se entera y uno sabe que ciertos hermanos, en lugar de vivir la vida en congruencia con lo que dicen que creen, o con lo que predican y enseñan, pues uno se da cuenta que andan, como dicen allá afuera, bien fuera de la olla, regándola. Pero, hermanos, es tiempo de ya dejar esa forma de vida y convertirnos en cristianos de primer nivel. El apóstol Pablo, hermanos, tenía miedo de no cumplir con las reglas de Dios para vivir la verdadera vida cristiana. Y él decía: yo por eso, como si fuera un atleta, un deportista, me esfuerzo para no ser eliminado, para no ser descalificado, para no perder la comunión, para no perder las bendiciones de Dios. Y en la vida cristiana, hermano, la persona que ha sido salvada por Dios, escucha una vez más, no le será quitada su salvación. Hay ocasiones en las que uno podría quedar temporalmente descalificado por no vivir en congruencia con la fe que uno dice tener en Dios. Sin embargo, es posible estar al pendiente de que eso no ocurra en nuestra vida. Así que tenemos una responsabilidad, hermano. No necesita ser usted predicador, no necesita ser maestra o maestro o director del coro, cosas por el estilo. Todos los que estamos aquí, todos sin excepción, tenemos, hermanos, que practicar diariamente la verdadera vida cristiana. Todos. No diga: pues el pastor lo tiene que hacer porque él es el pastor. No, todos. La vida cristiana, hermanos, exige una ética congruente con el evangelio. No es entonces lo contrario, hermanos. Así que somos responsables de obedecer las palabras de Dios y de su evangelio. Somos responsables de vivir congruentemente con lo que decimos que somos. Yo soy un cristiano bautista, un cristiano seguidor de Cristo, y entonces debo de vivir y debo de comportarme como lo que yo digo que soy. Así que, siendo honestos, con esto finalizo. ¿Realmente tú y yo estamos viviendo y practicando lo que predicamos y que decimos que creemos? Realmente, pregúntate, seamos honestos, ¿estamos viviendo y practicando lo que predicamos y lo que creemos? Porque si es así, gloria a Dios. Pero si, hermanos, no es así, tenga cuidado, porque usted está engañada o engañado viviendo un falso cristianismo. El cristianismo se vive con disciplina, con apego a la verdad y a la voluntad de Dios. Así que, para terminar, solamente quiero comentarles que todos necesitamos ser espiritualmente disciplinados en nuestra vida cristiana. Es necesario practicar, escuche bien, con toda responsabilidad estos 4 parámetros que yo he mencionado. Número 1, absténgase de todo aquello que no contribuye a nuestra formación cristiana. Absténgase de todo eso, lo que no contribuye, lo que usted hace y le permite tener un mal testimonio, quítelo de su vida, absténgase de eso. Número 2, debemos tener una meta bien definida e incorruptible de la vida. Pensar seriamente en que le vamos tirando a la corona incorruptible de gloria. No se conforme por menos, no viva la vida por menos. Nos espera una corona gloriosa en los cielos. Número 3,
No debemos dejarnos dominar por el pecado, que siempre, hermanos, está ahí, ¿verdad?, contra la naturaleza humana, tratándonos de hacer caer. No permita que el pecado le gane. Domine a su cuerpo, domine sus tentaciones, sujétese en la obediencia a Dios. Y número 4, debemos de ser congruentes entre lo que creemos y lo que vivimos diariamente delante de los ojos de Dios y de los demás. Ser congruentes, que aún sin palabras, mi familia, mis compañeros y mis vecinos sepan, que aunque yo no hable con ellos, sepan que vivo una vida de acuerdo a la palabra de Dios, que soy congruente con lo que digo que creo, con lo que yo predico. Porque, hermanos, si no estamos haciendo esto, entonces empieza a suceder lo que dijo Pablo: vamos como a la aventura, vamos como pegándole al aire, vamos sin rumbo. Pero cuando un cristiano tiene bien definidas estas cosas, entonces empieza a demostrar a todo mundo que es un verdadero cristiano, que sigue a Cristo y que no se conforma con menos. Así que ese es mi reto, el desafío de Dios en su palabra, hermanos, para que nos convirtamos en cristianos de verdad, que dan buen testimonio. Y como le dije al principio, todo esto, hermanos, requiere disciplina. No se logra de un ratito a otro, no se logra de un día a otro. Necesitamos disciplinarnos para que podamos avanzar y convertirnos en cristianos de primera, en verdaderos cristianos como Dios espera vernos a usted y a mí. Oramos y damos gracias a Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias porque a través de los escritos del apóstol Pablo nos hablas en esta tarde. El apóstol Pablo veía seguramente muy cerca de donde él estaba las competencias olímpicas, veía a los deportistas, a los atletas prepararse, practicar, abstenerse de muchas cosas, ser bien disciplinados para que cuando llegara la competencia, participar en ella y llevarse la corona de laurel o la corona de olivo. Padre, Pablo vio todo eso y luego hizo una comparación con la vida cristiana y dijo: la vida cristiana es semejante. Tenemos que ser disciplinados, tenemos que vivir de acuerdo a la palabra, tenemos que vivir en obediencia solamente a Dios, a su palabra y a su Espíritu Santo, para que entonces nuestra vida sea impactante, que nuestra vida deje constancia de que somos verdaderos hijos de Dios, que somos verdaderos cristianos. Padre, en esta tarde te pedimos perdón, porque quizá muchas veces, Señor, hemos olvidado esta gran verdad, hemos olvidado este mandato que nos has dicho de que cuidemos nuestra vida y no lo hemos hecho. Padre, perdónanos y ayúdanos, Señor, para que a partir de hoy nuestra vida sea una vida ejemplar, una vida que esté en constante crecimiento y maduración, una vida que verdaderamente te honre y te glorifique por siempre. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén.